En mis archivos, la última vez que yo conté, había como 1000 casos de tripulantes distintos. Hay seres de una sola pierna, hay seres de un solo ojo. Las criaturas que capturaron son de pequeña estatura, no eran seres humanos, eran cyborgs, mitad humano, mitad máquina. El 100% de las apariciones marianas que yo he estudiado y conozco son fenómeno ovni. Varias civilizaciones superiores intervienen genéticamente a primates. Aparece después la inteligencia humana. Cuando alguien vea una nave, un ovni, que ande con cuidado. JJ Benítez está nuevamente con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Para mí es un honor. Vamos a hablar de cosas increíbles, revelaciones increíbles, los casos que más él ha investigado durante toda su vida. Van a escuchar durante los próximos minutos, de alguna manera, los resultados y también las incógnitas de sus investigaciones más importantes. Y bueno, como siempre, tienen que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos nada más y nada menos, yo sé que a él no le gusta que yo le diga maestro, pero lo voy a presentar así porque he aprendido mucho de sus libros, vi todos sus documentales desde que era niño. Estoy nada más y nada menos que con el gran escritor JJ Benítez. Maestro, muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Encantado, pero no soy ningún maestro. Juanjo, quisiera preguntarle, haciéndole caso que no le diga maestro, le voy a llamar Juanjo, si me permite. Juanjo, quisiera preguntarle, usted inició en su vida una tarea que ha sido prácticamente una línea vital suya, que es la investigación del fenómeno OVNI y de otros fenómenos. ¿Cómo se interesó usted en el fenómeno OVNI? Empecemos por el inicio. ¿Cuál fue, de alguna manera, el caso que lo llevó a preguntarse sobre él? Bueno, pues fue en el año 72, yo trabajaba en un periódico en España como reportero y un redactor jefe, Alfonso Ventura, me dio un teletipo y me dijo, mira a ver qué es esto. Yo leí el teletipo y decía, pues en un pueblico del norte de España, en la provincia de Burgos, habían visto un objeto no identificado. Bueno, pues bueno, como si me hubiera tocado un descarrilamiento o una entrevista a un actor de cine, ¿no? Me daba igual. Y recuerdo que le dije al fotógrafo Alberto Torregrosa, que venía conmigo, dije, menudas chuletas nos vamos a comer en Lerma, que es un pueblo que estaba de paso. Bueno, llegamos al sitio, hablamos con el pueblo, con la gente, lo había visto muchísimas personas por la noche y encima de una escuela. Era un objeto como un gran cilindro o gran puro, muy brillante y silencioso. Y estuvo allí un rato, la gente lo vio, se asustó muchísimo. Y a partir de ahí yo me quedé con la duda, ¿no? Dije, a ver, esta gente no miente. Esta gente no ha visto un avión, ni un helicóptero, ni un globo sonda. Entonces, ¿qué es lo que han visto? A partir de ahí me empecé a interesar por todos los casos de ovnis que se daban en la región y luego ya en España y en el extranjero. Maestro, y siguió investigando entonces ustedes casos de ovnis que empezaron a aparecer mucho en los años 70 y 80 y empezaron a aparecer otros casos que fueron muy conocidos, que ya no eran solo los ovnis, sino los tripulantes. Sí, bueno, yo conforme fui avanzando y me fui especializando en el tema, me fui dando cuenta de varias cosas. Primera, el fenómeno era real. El fenómeno ovni es un fenómeno real, ¿eh? No es un invento ni es una confusión, que también las hay. Y me empecé a interesar por todos los casos que yo tenía conocimiento. Los que más me impactaron fueron los de tripulantes, encuentros con los ocupantes de esas naves. Para mí son naves, naves no humanas, naves que pertenecen no a una, sino a muchas civilizaciones exteriores, extraterrestres. Y ahí empezaron pues algunas certezas y muchísimas dudas. Y sigo investigando, cada vez sé menos,
Y bueno, he escrito, creo que son 25 libros sobre el tema ovni. Y hay unos casos que usted ha escrito en muchos de sus libros, La punta del iceberg, o por ejemplo Mis primos, que es relativamente muy reciente, ese libro comparado con otros. Y quisiera preguntarle de esos casos, que son muchos, tal vez miles que usted ha investigado, si nos puede contar uno o dos que a usted le hayan parecido excepcionales por encima de lo excepcional. Es muy difícil. Yo hice una vez el cálculo de los testigos que había interrogado hace ya unos años y salían 26.000. Bueno, de esos, todos los que son auténticos son importantes, si son auténticos, ¿eh? Eso ya le corresponde al investigador averiguar si es así. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una ingeniera norteamericana que trabajaba en California y un día los militares norteamericanos la llamaron con otros 4 ingenieros aeronáuticos también, les vendaron los ojos y los llevaron por carretera, no saben exactamente si era Nevada o Arizona, a una base militar secreta y los tuvieron durante 2 semanas. Los llevaban a unos hangares que había próximos, les daban una serie de piezas y tenían que subir a un avión militar que estaba suspendido con cables dentro del hangar y tenían que averiguar si esas piezas servían para algo. Y esta mujer me contaba que solamente una pieza sirvió o ella creía que servía. La colocó en el avión, en el caza, y a voluntad del piloto, en este caso de la ingeniera, se movía el fuselaje del avión a voluntad del piloto, sin necesidad de cables ni de sistemas de ningún tipo. El resto no consiguió averiguar para qué servían. Entonces esta mujer al final hizo cierta confianza con los militares y preguntó de dónde procedían esas piezas. Entonces le señalaron otro hangar que estaba a unos 300 metros y le dijeron: esas piezas proceden de la nave que se estrelló en Roswell en el año 47, en julio. A mí aquello me impactó mucho porque esta mujer, que me costó años convencerla para que me hablara, al final me dijo: bien, yo te lo voy a contar con la condición de que no reveles nunca mi identidad. Y eso es lo que he hecho. Otro caso que me ha impactado mucho, que quizás es el único que yo sepa donde hay pruebas físicas, ocurrió hace unos años en Bolivia. Estuvimos, Inma y mi mujer y yo, en Bolivia, hablando con este médico, un médico de Santa Cruz. Este hombre estaba asistiendo voluntario a un incendio que se había producido en la frontera entre Bolivia, Brasil, etc. Y estaba esa noche en una casa, en una casita pequeña, donde tenían un puesto de primeros auxilios, por si había algún herido. Y este hombre nos contaba que a las 10:30 aproximadamente de la noche salió a fumar un cigarrillo y en ese momento vio por un camino, vio venir a un señor que él en principio pensó que podía ser un voluntario para sofocar el fuego, ¿no? Un voluntario por el aspecto norteamericano, gringo. Este hombre llegó hasta donde estaba el médico y en castellano le dijo que necesitaba ayuda. Pensó que estaba mal o que estaba herido, lo metió dentro de la casita, lo sentó allí, por resumir la película, ¿no? Y durante 40 minutos estuvo curándole una herida que tenía en el brazo izquierdo, ¿eh? Le dio una serie de puntos y finalmente, cuando ya salían de la casita, él le dijo al médico: ahora no te asustes de lo que vas a ver. Abrió la puerta y enfrente había unos árboles y una nave enorme como un autobús, de la que por lo visto descendieron también unos seres pequeños que parecían robots. Y bueno, el médico se quedó con las gasas con las que había curado la herida, ¿no?
nos proporcionó algunas de estas gasas y las hemos llevado a los laboratorios para que hagan un análisis de las. Y en eso estamos. Y están analizando entonces la sangre de lo que podría ser un tripulante de un ovni. Sí, sí, claro. Eso es increíble, es increíble. Y además salían estos seres pequeños que son como robots, que usted también ha mencionado en otros casos que ha investigado. Sí, sí, efectivamente. Lo que yo no tengo conocimiento, vamos, al menos no lo sé, de que se hayan obtenido muestras de sangre de un tripulante. Probablemente sí lo saben los militares. ¿Por qué? Porque la nave de Roswell no es la primera que se ha estrellado. Ha habido bastantes naves estrelladas en todo el mundo y, por tanto, han capturado también a sus criaturas. Y, por tanto, saben qué tipo de anatomía tienen, etcétera. Maestro, sobre eso me parece muy interesante porque se habla mucho de Roswell y de otros accidentes alrededor del mundo, pero quisiera preguntarle, usted ha investigado también muchos de esos supuestos accidentes y recuperaciones de cuerpos. ¿Qué otro caso le parece impresionante que no sea Roswell que usted ha investigado, que dice aquí es muy probable que los militares o los gobiernos tengan los restos de estas criaturas o de esa tecnología? Yo tengo conocimiento de otra nave que se estrelló en Nuevo México también, en un lugar que se llama Corona, otro objeto que se estrelló en Alemania y otro en la zona de Namibia próxima a Sudáfrica. Esta última llegaron los norteamericanos y se llevaron la nave y las criaturas. Sé que hay más, pero yo no he investigado todas. Y esas criaturas estarían, o los restos de esas criaturas, ¿las tendrían para analizarlas o para qué las guardarán? Lo que a mí me contó una vez un militar norteamericano, el teniente coronel Corso, que ya murió, que en el caso de la nave estrellada el 4 de julio del 47 en Roswell, cerca de Roswell, en Nuevo México, lo que hicieron fue, quedaron dos criaturas vivas al lado de la nave. A una la mataron allí porque trató de huir y la última se la llevaron, le hicieron muchas investigaciones de todo tipo, no consiguieron comunicarse con ella, según me contaba Corso, y finalmente murió, probablemente de tristeza. Murió de tristeza, maestro, es algo que a mí me parece realmente fuerte. Capturan a una criatura, según esa información que usted tiene, y la llevan a un lugar y ella no muere violentamente, sino simplemente fallece. Sí, lo que me contaba este hombre, el teniente coronel, él estuvo muchos años en el Pentágono y se dedicaba fundamentalmente a extraer la tecnología de las naves estrelladas. Entonces, lo más asombroso es que esto ocurre en el 47, a partir de esa época, cuando los militares norteamericanos capturan la nave y a las criaturas, empiezan a aparecer en el mundo una serie de descubrimientos increíbles. Por ejemplo, la fibra óptica, la visión nocturna, los chips de los ordenadores, etc. Bueno, lo que se hizo fue extraer esa tecnología de la nave estrellada y dársela a una serie de empresas, de multinacionales especializadas en esos asuntos, comentándoles que procedía de la captura de los ejércitos nazis. Y bueno, el mundo se ha encontrado con una revolución tecnológica asombrosa gracias a esto. Podríamos decir que mucha de la tecnología que tenemos hoy podría ser de origen extraterrestre. Claro, lo que se llama la tecnología inversa, ¿no? Es decir, que de la misma manera que esta ingeniera aeroespacial que me contaba que, bueno, pues que había una pieza concreta sacada de esa nave que, colocada en el interior de un avión de combate, permitía doblar el fuselaje a voluntad del piloto, sin necesidad de sistemas hidráulicos. Y hay otros casos que usted ha investigado que yo recuerdo muy bien en el que se ven a veces o aparecen criaturas muy grandes o muy pequeñas o robots. Sí. Son una variedad muy impresionante de seres, ¿no? Los seres o los que vienen en esas naves son
diferentes, ¿usted cree que es porque son distintos o porque los vemos distintos y solo hay uno? No, yo creo que son diferentes, proceden de lugares distintos, donde la gravedad en algunos planetas será superior o inferior, donde el sistema respiratorio de un lugar será distinto al nuestro y, por tanto, el aspecto físico de esos tripulantes, del 80% de lo que yo conozco, es un aspecto humano, es decir, con visión frontal, con sistema respiratorio, con extremidades superiores e inferiores, pero aún así, dentro de ese 80% de aspecto humano, hay muchas diferencias, ¿eh? Hay seres de una sola pierna, hay seres de un solo ojo, etcétera, es decir, casi hasta el infinito. En mis archivos, la última vez que yo conté, había como 1000 casos de tripulantes distintos. Y luego hay un 20% aproximadamente que no son humanos. Y muchos de ellos son realmente extraordinarios, como los que usted nos ha mencionado. Algunos de ellos son pequeños, otros son grandes, otros parecen robots. ¿Hay alguno de estos casos de encuentros asombrosos que usted todavía diga, esto es realmente una incógnita, un misterio? Es el caso del ser más extraño que yo he registrado y que tengo de alguna manera evidencias que deberían decirnos de una vez que sí existen y están ahí y que no hay duda. Bueno, cuando los investigadores trabajamos en serio en la documentación y en la investigación de los encuentros con tripulantes, no nos cabe la menor duda. Es decir, porque un señor de la India te cuenta la descripción física de un tripulante o de varios tripulantes exactamente igual que en Perú y no se conocen, o igual que en Finlandia, o igual que en Ciudad del Cabo, o igual que en Estados Unidos, o en Colombia, que es uno de los países más ricos de encuentros con estos seres. ¿Cuál de estos seres a usted le ha parecido supremamente interesante en su forma, en su morfología, en los mensajes que entregan? Hablando justamente de este teniente coronel norteamericano que me habló de todo el tema de Roswell, una de las cosas que a él más le impactó es que las criaturas que capturaron, que eran de pequeña o son de pequeña estatura, porque seguramente están conservadas, no llegarían a 1 metro, parecerían niños, no eran seres humanos, eran cyborgs, es decir, mitad humano, mitad máquina. Eso es algo que hoy la tecnología, bueno, se está planteando, pero no lo ha conseguido todavía. Hemos conseguido robots, pero no la mitad humano y la mitad máquina. En el caso de Roswell, los tripulantes eran cyborgs. Y eso te lleva a pensar otra cosa mucho más interesante, que no podemos demostrarla todavía, ¿no? Esa nave no fue estrellada por un accidente. Esa nave la estrellaron ellos mismos para conseguir, seguramente, ese salto cualitativo de la humanidad en el tema tecnológico. Es como si estuviera planeado, como si fuera a entregar tecnología a la humanidad. Claro, la única forma de conseguirlo, repito, es una hipótesis, la única manera de conseguirlo es estrellar una nave. Automáticamente, bueno, no automáticamente, los militares tardaron 1 semana en llegar a donde estaba la nave estrellada y lo vieron más de 600 testigos de la gente de los alrededores, de los ranchos, hasta un colegio que pasaba por allí. Entonces, bueno, pues lo estrellan la nave y nadie sabe qué ha pasado. Pero sí hay un salto cualitativo desde el punto de vista técnico en unos años muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que usted ha escrito en sus libros o ha descrito que estos objetos y sus tripulantes, estas naves y sus tripulantes, aparecen generalmente en momentos históricos. Usted ha descrito cómo desde tiempos inmemorables, por ejemplo, con Moisés, el Mar Rojo, en sus libros, también hay registros en evangelios apócrifos que mencionan la posibilidad de que haya allí seres que intervienen en la humanidad como lo que nos está contando de Roswell. Claro.
Sí, sí. Después de investigar tantos años, yo estoy convencido de ello. Es decir, por ejemplo, las grandes religiones monoteístas, la religión judaica, después la cristiana, la musulmana, etcétera, están influenciadas por carros de fuego, columnas de luz y de humo que guiaban al pueblo, o, en el caso de los aztecas, en el siglo XII. Una serpiente emplumada los guía desde el sur de Estados Unidos a lo que es actualmente México. Y ese Dios, entre comillas, pues les va dictando dónde tienen que detenerse, cómo construir los templos, quiénes tienen que ser los sacerdotes, cuáles son las leyes que tienen que respetar, e incluso Huitzilopochtli, que es el dios que iba guiándoles por el camino, les enseña cómo arrancar el corazón del pecho de los esclavos. No son los aztecas quienes inventan la extracción de un corazón del pecho de un prisionero. No, es el Dios que los conduce. Y en las piedras grabadas en la cara oculta de México aparecen varias escenas grabadas, unos grabados impresionantes, donde se ve a unos seres no humanos de grandes cráneos y ojos verdes, enormes, cómo sacan el corazón del pecho de un humano. Y esto está en un libro suyo, que es el último, que es La cara oculta de México. Y Sí, se habla de estos seres que aparecen registrados, dibujados, grabados. Esos seres, ¿qué serían? Seres no humanos, civilizaciones, no una, bastantes civilizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se ha sometido diferentes piedras grabadas a termoluminiscencia, por ejemplo, es un sistema de datación de la antigüedad en laboratorio, aparecen 8.000 años, aparecen 3.500 años, aparece el siglo III, aparece el siglo XV. Por tanto, tienen que ser civilizaciones de diferentes momentos históricos, que han descendido, en este caso en México, y se han mezclado con los autóctonos, o les han enseñado. Pero Y eso es algo que sucede en muchos lugares del mundo. sí, o sea, vemos esto en México y también se habla que sucedía igual en Egipto. En muchos lugares. Las pinturas rupestres, por ejemplo, son importantísimas en este sentido. Las pinturas rupestres que tienen 12, 14, 25.000 años, por ejemplo, en Tanzania, aparecen seres que no son humanos, con escafandras, con trajes hinchados, al lado de los naturales, de los autóctonos. Por tanto, esa mezcla ya se ha producido, pero hace mucho. Y en muchas partes. En muchas partes. A ver, yo he visto pinturas rupestres en Argelia, en Utah, en Estados Unidos, en la India, en Australia, en América, por supuesto, en América del Sur, en España. Y en todas ha encontrado. Hay figuras, elementos que no son humanos, o al menos el aspecto difiere de lo que entendemos por un hombre o una mujer. Yo recuerdo un estudio que hizo una universidad italiana en el Tassili Nayer, en Argelia, en un desierto del sur de Argelia. Esta gente se fue a unas pinturas, rasparon la pintura y la analizaron. Y se encontraron que además de los pigmentos normales y habituales, había un elemento que era imposible, que es la caseína, que se da únicamente en la leche. Pero para que tú consigas extraer la caseína de la leche, tienes que someterla a un proceso de laboratorio, que hace 14.000 años era impensable. Por tanto, una de las conclusiones a las que llegas es que esas pinturas están hechas por ellos mismos. No sé si en plan de broma, pero evidentemente son autorretratos. Porque ¿quién podía producir la caseína? Maestro, y hay una cosa interesante sobre esto y es
de esas pinturas que usted ha investigado, porque usted ha viajado por el mundo observándolas y también investigando en su ejercicio periodístico, usted las ha observado, las ha dibujado, usted es muy buen dibujante, quiero, esto casi no se dice en público, pero usted dibuja muy bien, yo he visto sus cuadernos, en sus libros están sus dibujos, y quería preguntarle esto, viendo esos dibujos antiguos, ya que usted tiene esa parte artística también, incluso tiene un libro suyo donde se ven muchísimos de estos dibujos, mirando estas representaciones rupestres, investigando más de 26.000 casos, ¿encuentra coincidencias en algunos? Sí, muchas, muchísimas coincidencias que además la conclusión a la que llegas es que es imposible que, por ejemplo, unas pinturas que aparecen en Utah sean iguales o muy parecidas a las que aparecen en en el norte de Australia. ¿Por qué? Pues una de dos, o son los mismos que viajan y tienen la capacidad de volar, o son de diferentes épocas, pero son las mismas humanidades. No sé, ahí me pierdo. Es que, y usted, por ejemplo, ha investigado casos que un testigo le diga, vi un ser así, así, y usted dice, es el mismo que está dibujado. Es Claro, el mismo que dibujaron hace miles de años. mira, en Tanzania hubo una investigadora, María Leakey, la esposa del famoso antropólogo que descubrió los huesos en Etiopía y en esa parte de África. Ella se dedicó a estudiar las pinturas de Tanzania, que tienen 29.000 años. En una de ellas aparece un ser con una cabeza enorme, redonda, subido en la canastilla de un globo, y se ve el globo. Y abajo aparece un antílope en actitud de cornear la canastilla. Hace 29.000 años, ¿quién volaba en globo? Nadie, que se sepa. Y ese ser que aparece ahí, vuelvo a decir, es muy similar a muchos de esos casos que usted ha narrado. Claro, son idénticas a las descripciones que te hacen en el siglo XX o XXI los testigos que han visto una nave de la que ha salido un tripulante o 20. ¿Eh? Yo me acuerdo de un caso en España, en un pueblico de Sevilla, donde un señor estaba cuidando un melonar de día y de repente vio una especie de objeto en forma de cilindro que bajaba despacio, lentamente, y se posaba en el suelo. Se abrieron las puertas y salieron más de 20 seres pequeñitos, como niños. Y el tipo se enfadó mucho porque le pisaron el melonar. Es que hay, no sé, miles de casos. Y son muchos en los que salen bastantes, ¿no? Que aparecen bastantes seres pequeños. Recuerdo también uno en España de una señora, no recuerdo el nombre, que también vio varios seres pequeños. Otro en Francia creo que era de dos niños pequeños, no recuerdo aquí el nombre. Sí, sí, claro, porque si tienen 1 metro aproximadamente, que es lo que suelen medir, y tienen aspecto no igual porque tienen grandes cráneos, ojos muy grandes, pero básicamente lo primero que hace el testigo es confundirlo con un niño, ¿eh? Pero esos hay muchísimos, y de los altos. Yo recuerdo una investigación que hice también en el Coto de Doñana, al sur de España, en Andalucía. Es una zona, una zona enorme, con dunas y con muchas aves acuáticas. Entonces, los guardas lo que solían hacer era turnos de vigilancia para evitar que entraran los cazadores furtivos. Y en una de esas había 2 guardas en una playa y de repente vieron un objeto que bajaba y se ponía sobre el agua. Y de repente por detrás del objeto aparecen 2 individuos con escafandras de unos 8 metros de altura cada uno. Entraron en la playa, se metieron en el coto y desaparecieron. Y los 2 pobres salieron pitando, porque las huellas que dejaron eran muy grandes, 8 metros. 8 metros de altura. Son humanidades, lo que podamos imaginar ya ha sucedido en el fenómeno OVNI. La prueba la tienes que en el planeta Tierra, ¿cuántas variedades hay? ¿Cuántas especies de animales? Pues está la jiria, que en vez de tener tiene cobre, y el canguro.
y no sé qué, y son totalmente distintos. Pues yo creo que con la vida en el espacio, en el universo pasa lo mismo. Es decir, habrá planetas donde las condiciones físicas son muy determinadas y hacen que el ser sea muy alto o muy pequeño. Es que hay, no sé, miles de casos. Yo recuerdo en la transmisión en directo del Apolo 15, en el 71, estaban retransmitiéndolo en directo. Se veía, había una cámara fija en el suelo y al fondo se veía a los dos astronautas montando en un rover de estos. Y de repente, por la izquierda, aparece un ser pequeñito con un enorme cráneo que entra a cámara y se queda en mitad de la cámara 5 segundos y sigue. A continuación entra un segundo ser y hace lo mismo, se queda quieto mirando a cámara y se va. Eso lo vio todo el mundo en directo, millones de personas. A partir de ahí, NASA lo que hizo fue establecer un periodo de tiempo de censura. Pero es que en la Luna no puedes respirar. Por tanto, esos seres es lo que nosotros llamamos no respiradores. Y hay otro tipo de seres que a mí me llama mucho la atención que usted mencionó en algunas conferencias hace años, em, que eran estos que se popularizaron como hombres Michelin, que tenían como una especie de como traje o que tenían como una especie de formas a los lados. Esos casos me parecían increíbles porque muestran lo que usted nos está diciendo. Parecen provenir y tener una diversidad inmensa, ¿no? Claro, son seres aparentemente humanos, con extremidades superiores e inferiores, cabeza, etcétera, pero aparecen portando un traje como el muñeco de Michelin, con unas bandas y levitando en el aire. Eso se ha dado, por ejemplo, en la isla de la Reunión, en España, en América, en muchos sitios, muchos. Y usted también habla a veces, ya que habla con tantos testigos, ¿algunos han llegado a hablar con estos seres? ¿Han recibido mensajes? Es la gran pregunta, ¿qué es lo que quieren o qué quieren Hay decir? muchos casos donde hay una interactúan, es decir, o bien por parte del testigo humano o bien por parte del tripulante, y hablan. Y a veces, no es muy frecuente, porque lo normal es que el testigo padezca miedo. Cuando ve una cosa así, lo lógico es salir corriendo. Pero bueno, hay casos en los que el testigo se atreve a preguntar, ¿no? Y a veces les señalan hacia arriba. No es frecuente que hablen en el idioma del testigo, pero hay casos. Eso significa que esta gente sabe y conoce los idiomas de la Tierra, ¿no? Que es lógico y natural, además. Y dentro de esos casos que usted conoce que le han entregado mensajes o les han dicho cosas a las personas, ¿recuerda alguno en que le hayan dicho algo a alguien? Hay muchos casos, muchos. Yo recuerdo un caso muy cerca de Bogotá, de una familia que regresaba de un almuerzo, conducía un muchacho, al lado iban el padre, la madre y una tía. Y de repente apareció por la derecha una luz en plena carretera. Y empezaron las típicas discusiones, pues es un ovni, no es un ovni. Al final el muchacho, el que conducía, el que manejaba, paró el auto, el ovni se colocó encima de unos árboles y el muchacho bajó del coche y se puso la mano así, como visera, porque le molestaba, ¿no?, la luz. En ese momento, bueno, y la tía bajó por el asiento de atrás. En ese momento nadie sabe qué pasó, pero algo le impactó al muchacho y cayó al suelo en la parte occipital, en la parte de atrás, con un boquete así de grande, muerto. ¿Cómo se justifica eso? De ninguna manera. No hay ninguna justificación, porque levantar la mano así no significa nada. Bueno, de esos casos hay bastantes, bastantes. Por eso, cuando alguien vea una nave, un ovni, que ande con cuidado. Porque hay algunos que parecen ser agresivos, pero otros parecen ser positivos, ¿no? No, y lo contrario. Yo he investigado casos de seres que han curado
a personas pues de cáncer o de lo que sea, o que les han salvado cuando están en el río, en un río. Mira, yo siempre cuento el caso de una niña en Brasil que era muy joven, era una niña de unos 7, 8 años, tenía un cáncer terminal. Y la familia la llevó a una granja que tenían en Brasil, cerca de la ciudad. Bueno, un día, a mí me lo cuenta la sirvienta. Estaban en la habitación donde estaba la niña en la cama, ya muy mal. Estaban el padre, la madre y la sirvienta. Al lado de la habitación había un campo, un jardín. Y de repente vieron bajar un objeto como un disco. Y salieron 2 seres pequeños. Entraron en la habitación. Uno de ellos le puso la mano aquí al padre y se supone que le transmitió la información de lo que tenía la niña. Automáticamente el segundo ser, con una especie de varilla, se la paseó por el vientre de la niña. Y el otro volvió a decirle al padre mentalmente, le dio un bol lleno de pastillas y que tenía que tomar una al día. Se fueron y el disco se fue, desapareció. La niña se curó y en una semana los médicos no entendían absolutamente nada. Asombroso. De esos hay muchos casos también de curación. Además, ¿cómo sabían estos seres que esa niña estaba enferma? Increíble. Y son como momentos en que intervienen, salvan. Usted me decía que ha recogido, yo he leído varios casos que usted ha expuesto en varios de sus libros, en donde, por ejemplo, lo que usted decía, salvan a alguien que se cayó de un río, incluso desde textos como los evangelios, apócrifos, hay intervenciones que son milagrosas. Sí, muchas, muchísimas. Yo recuerdo un caso en Bolivia de un arquitecto que estaba haciendo montañismo, se perdió, se cayó, se fracturó las piernas y, bueno, por resumiros la historia, bajó un objeto, una nave, y lo ayudó y a partir de ahí pudieron localizarlo al arquitecto. Es decir, hay muchísimos casos. Yo me entero de una milésima parte de lo que ocurre Y los casos están en todo el mundo. en todo el mundo, en todo el mundo, en la Antártida, en Suecia, en Colombia, por supuesto. Colombia es uno de los países más ricos en investigación y en casos de ovnis. En América, en la India, en Japón. Japón es espantoso. Hay casos por todos los lados y hay muy buenos investigadores. Y en esos casos los testigos son desde militares hasta gente del común. A Sí, todo el sí, mundo le puede pasar. sí, los militares tienen una información privilegiada desde hace muchos años, o sea, ya casi 80 años. Desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente ellos han trabajado, han investigado, siguen investigando sobre este tema en todos los países avanzados, en todos. Y saben perfectamente qué son, no saben por qué están aquí y lo que intentan, como el caso de la ingeniera norteamericana, es intentar agarrar esas naves y saber cómo funcionan. Y usted ha recibido, en todos sus libros, los he leído, ha recibido mensajes de estos militares. Hay militares que lo buscan a usted y le entregan información. Sí, y otros que si pueden te cortan la cabeza. ¿A usted se siente que a veces ha estado en peligro por la información? Yo tuve un problema hace 23 años y sospecho que fue un atentado. ¿Por qué? Pues porque el señor Benítez es una persona muy molesta para determinados estamentos, empezando por los militares y acabando por la Iglesia Católica. Y esa información que le han entregado a usted, hay mucha que usted no ha revelado, ¿verdad? O sea, hay mucha información. Y mucha información yo la he confirmado después, otras no he podido, pero están ahí los documentos. ¿Y esa información puede cambiar la historia de la... No creo. ¿No? Mira, el ser humano, Esteban, somos tan estúpidos y tan ignorantes que yo creo que no va a cambiar, la dirección del mundo no lo va a cambiar nada, salvo una gran catástrofe.
Los militares deberían, cuando han reunido ya la suficiente información, deberían llamar a los periodistas delante de las cámaras de televisión y decir: señores, aquí tenemos las criaturas y la nave estrellada en Roswell. Ya no hay ninguna duda, pero no lo han hecho ni lo harán. ¿Por qué? Pues porque habría que cambiar muchas cosas. Y se ha dicho también que el Vaticano conoce la existencia de estos seres. El Vaticano lo sabe hace muchísimo tiempo. Ten en cuenta que, la organización con más sucursales en el mundo es el Vaticano. Y cuando pasa algo en cualquier punto del mundo, los sacerdotes se lo pasan inmediatamente al Vaticano. Aparte de eso, ellos tienen los medios para saber que eso es real. Porque se dice que si aparte los norteamericanos tienen a los seres, las criaturas de Roswell, el Vaticano también tiene en sus archivos vaticanos documentos que podrían indicar que están aquí hace mucho tiempo. Seguramente. Lo que pasa es que el acceso a ese archivo secreto es muy complicado, muy difícil. Pero a lo largo de la historia ha habido infinidad de testimonios, a lo largo de toda la historia, infinidad de testimonios donde lo que te está contando el que sea es un objeto que parece un sol, que baja en un sitio, que no sé qué, que le entregan una talla de madera al campero no sé cuántos o al pastor tal, o que un ser transparente se presenta delante de los pastorcillos de Fátima y le dice una serie de cosas que no ha lugar, porque, a ver, ¿qué tiene que ver que Rusia se convierta al catolicismo con lo que se supone que es el Padre Azul? Nada. Bueno, de esos testimonios hay muchísimos, a lo largo de toda la historia, tanto en la musulmana como en la cristiana, como en Occidente, como en la India, como en cualquier otro lugar del mundo, donde en el siglo XII o en el siglo XVI, en México, en 1531, aparece una niña preciosa que se le presenta al indio Juan Diego. Inmediatamente la Iglesia lo identifica con la Virgen, pero no, en ningún momento Juan Diego dijo que fuera la Virgen. Una niña muy bonita, que es el aspecto normal y general que tienen estas criaturas cuando se aparecen en casi todas las apariciones del mundo. Estaríamos hablando de la Virgen de Guadalupe, que está en su último Sí. libro también, yo creo. La Virgen de Guadalupe. Y, Sí. y la Virgen de Guadalupe se parece, como usted nos dice, muchísimo a la aparición de Fátima, Lourdes y otras más, donde dicen que ven esta figura que la gente al comienzo no dice que es la Virgen, sino una señora de luz o un... Es la Iglesia después la que se ocupa y se encarga de montar allí el negocio. Y la gente va con todo su fervor a la iglesia tal o al monasterio o a la basílica tal, pero eso no ha sido más que un fenómeno ovni. Todos, el 100% de las apariciones marianas que yo he estudiado y conozco son fenómeno ovni. Y el mensaje que dejan estas criaturas que la iglesia piensa que son la Virgen son muy parecidos a los mensajes que dejan algunos de los tripulantes. Sí, lo que pasa es que ahí entramos en un territorio muy delicado porque son muy contradictorios. Los mensajes que le dan algunos tripulantes a los abducidos es diferente al que le dan otros tripulantes a otros abducidos, a otros secuestrados. Y eso nos hace sospechar a los investigadores que todas esos secuestros, esos abducidos, todas esas manifestaciones son interesadas, Planificadas. y no hay que hacer mucho caso de lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque son contradictorias. Es decir, a unos pastorcillos, el ser transparente que está allí encima de un árbol con una bola en la mano, le dice a los niños que estaban allí, les dice que tenéis que rezar y hacer penitencia para que Rusia se convierta. Pero eso no tiene nada que ver con lo que les dicen a otros testigos en otro sitio, donde le dice que no hay solución, que este mundo no tiene arreglo, etcétera, etcétera.
Y podrían ser, digamos, dos tipos de entidades distintas, dos criaturas de origen diferente. Ahí ya nos perdemos, porque todos los seres que se presentan a los pastores o a los testigos son seres o transparentes, que no es comprensible por la mente humana, y que inmediatamente se identifican con la Virgen y con seres celestiales, ¿no? Pero probablemente pueden ser hasta hologramas, porque ninguno de ellos los toca, siempre aparecen a distancia, transparentes. Es decir, como si alguien proyectara un holograma y tú estás viendo eso, lo que ellos quieren que tú veas. Pero no son la Virgen, es decir, yo no me imagino a María, la señora, encima de un olivo. ¿Qué hace la señora encima de un olivo con una bola en la mano? Y es que muchas de estos encuentros, yo recuerdo varios que usted ha escrito en muchos de sus libros, mis primos y otros más, que son de casuística. Muchos de estos usted los describe que traen siempre como una esfera en la mano. Y, y sí, enigmáticamente muchas apariciones de la Virgen, incluso de santos y demás, se ve como este elemento que llevan como en la mano o una caja, y se repite en muchas culturas. En Japón también hay un caso de una mujer que lleva una caja, que usted también ha descrito. En Imjarvi, una aparición en Suecia, aparece como una especie de duende en un ovni que lleva una caja. Llevan como un artefacto, ¿no? Y se repite mucho. Sí, pensamos que todas esas apariciones, repito, al 100%, son o provocadas por seres no humanos, los seres los mismos que vemos en esas naves, y que tienen una intencionalidad desconocida para nosotros y que utilizan los recursos y los sistemas que ellos tienen, que son muy avanzados respecto a nosotros, muy avanzados, pero que no son ni la Virgen María, ni San Pedro, ni Jesús de Nazaret, para nada. Son estos Lo que seres pasa que... es que esto no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente muy devota de la Virgen de no sé qué o del Cristo de no sé dónde, que si oyen esto, pues te matan. ¿Y usted ha tenido problemas con estas personas a veces? Bueno, yo creo que tenemos la obligación, los investigadores, de contar lo que encontramos. Otra cuestión es que nos equivoquemos, que también. Pero la obligación de un investigador es difundir lo mucho o poco que pueda encontrar. Y ya casi estamos terminando, pero quisiera hacerle varias preguntas que tienen que ver con lo que usted está haciendo ahora, y es el último libro sobre México. Concretamente ya hemos hablado de él, pero ¿qué trae en ese libro, maestro? ¿Qué, aparte de lo que vimos, son todos sus años de investigación sobre México, esa cara oculta? ¿Qué hay en ese libro que usted dice esto le interesa a mi público y al público latinoamericano? Bueno, yo creo, desde mi humilde punto de vista, que es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque, bueno, el fenómeno OVNI, los testigos lo ven, desaparecen, y, bueno, hay gente que los cree y otros que no. Pero es que en estas piedras grabadas, que son aproximadamente unas 60.000 piedras grabadas y esculturas, es algo físico, con un tallado maravilloso, donde no hay señales de herramientas en los grabados, que eso hoy no se puede conseguir. Es decir, cuando alguien hace una escultura o un grabado en una piedra, siempre se equivoca en muchos momentos, y el cincel lo que hace es rayar la piedra porque se ha equivocado y ha rectificado. Esto no ocurre en las piedras de Michoacán, las piedras grabadas de México. Entonces nos encontramos, como te decía antes, con las diferentes dataciones desde 8.000 años al siglo III y al siglo XV, nos encontramos con las grabaciones de seres no humanos clarísimamente y de las naves allí mismo, sin la menor duda. 60.000. No se puede dudar. Sin embargo, la arqueología oficial dice que eso es falso. ¿Por qué? Ahí entraríamos en otro terreno, y es que la ciencia oficial
no admite el fenómeno ovni, no admite el fenómeno extraterrestre. Dicen que sí, que puede haber vida en el espacio, pero que no pueden venir. Y entonces no lo aceptan. Pero está ahí. Repito, es uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos tiempos, donde te demuestran físicamente que el fenómeno ovni es real. Maestro, y esas investigaciones en México están en ese libro que se llama La cara oculta de México. Sí, claro. Y ahí presenta las pruebas y presenta muchos casos también, me imagino. Bueno, ahí lo que hago es, no me acuerdo exactamente, pero creo que son 200 y pico fotografías de los grabados de estas piedras y, por supuesto, aportando los análisis científicos que se han llevado a cabo en diferentes lugares del mundo. El último que yo he llegado a hacer en España con termoluminiscencia, de un puñal grabado. La hoja de ese puñal tiene 80.000 años. 80.000 años. Eso significa que hace 80.000 años estos seres ya estaban aquí. Y que intervinieron en nuestra historia. Y que intervinieron en nuestra historia, que se reflejan en muchas de las mitologías, en muchas de los escritos y de las leyendas, tanto de la Edad Media como del Renacimiento, etcétera, y que probablemente se han mezclado con los seres humanos y han participado en un fenómeno importantísimo que no podemos demostrar todavía, y es que la presencia o la aparición de la inteligencia humana pudo estar provocada por una hibridación. Es decir, una civilización o varias civilizaciones superiores intervienen genéticamente a primates. Y de ahí, de esos primates, aparece después la inteligencia humana. Y bueno, ya estamos llegando al final, pero quisiera hacerle dos preguntas rápidas. Con esto yo creo que ya para mí ha sido una charla muy interesante. Quisiera preguntarle, maestro, ¿en algún momento de sus investigaciones usted personalmente ha visto un ovni o un tripulante? Sí, yo los he visto con claridad. En 4 ocasiones en 2 hice fotografías. O sea que para mí no hay la menor duda. Pero no importa, es decir, aunque yo no hubiera visto nada, los miles de testimonios que yo he recibido, que yo he recogido, es suficiente para pensar que eso es cierto. ¿Y nos puede contar uno de esos encuentros? ¿Nos lo puede relatar? Pues mira, fue el 7 de septiembre del 74. Mi periódico me había enviado desde España a Perú para hacer una investigación de unos señores que decían que estaban en contacto con los extraterrestres. Y yo estuve allí en Lima durante una semana hablando con toda esta gente del IPRI, y un día me dijeron, oye, que hemos recibido un contacto, una escritura automática, nos dicen que el sábado tal, 7 de septiembre, que era mi cumpleaños, vamos a ir a Chilca, al sur de Lima, va a haber un encuentro. Bueno, yo lo acepté con mucho escepticismo, no me dejaron llevar las cámaras y bueno, pues fuimos allí a la oscuridad de ese desierto, 8 o 9 personas, y a las 9 y pico de la noche aparecieron 2 objetos. Sobre la base de las nubes apareció un primer objeto muy, muy fuerte, muy luminoso, blanco, se quedó quieto y luego apareció un segundo moviéndose anárquicamente alrededor del primero. Y yo recuerdo que estábamos, los 8 o 9 personas, estábamos divididas en 2 grupos porque estábamos caminando, porque hacía mucho frío. Y yo recuerdo que al verlo bajé los ojos y dije, no, esto no, me están engañando. Pero volví a levantar la vista y estaba allí. Y no era nada que yo pueda conocer. Sorprendente. ¿Y en el momento en que usted logró tomarle una fotografía a algunos de estos seres, cómo eran? ¿Fue en otro lugar? ¿En otro...? No, yo fotografié las naves, Las naves. no los No seres. los seres. Pero ha habido casos donde sí han fotografiado los seres. Yo no conozco muchos casos, pero
aproximadamente media docena donde han fotografiado a estos seres y son de aspecto humano. De aspecto humano. Uno de los que a mí me parece más interesante la fotografió un señor que era entonces capitán del Ejército del Aire español, con película infrarroja de noche. Colocó la cámara encima del techo de su vehículo en el campo, enfocando al campo, a la oscuridad. Bueno, cuando reveló las diapositivas, al otro lado del coche había un ser que nadie vio, pero sí la película infrarroja, que tenía las cuencas oculares verticales. Las cuencas nuestras oculares son horizontales. Estas son verticales. Bueno, tenía una serie de características que no son normales. Está la imagen y Sí, es un caso increíble. Una foto. La cámara estaba inclinada, era un 124, un SEAT, estaba inclinada, en el techo estaba inclinado. Sin embargo, el ser no sale inclinado, sino recto, en los ejes exactos de la diapositiva. ¿Por qué? Porque el César sabía que la cámara estaba inclinada, por tanto, él se inclinó. Es como si quisiera que lo vieran. Claro. Muchos de estos seres quieren que los vean a veces. Bueno, hay de todo, porque generalmente estos seres lo que hacen es mantener un contacto muy rápido, muy fugaz con el testigo o los testigos y se meten en las naves y se van. No están por la labor de que haya un encuentro público y oficial. No creo que se produzca. ¿No cree que algún día van a llegar en la mitad de, por ejemplo, una grabación y van a presentarse? No lo creo. ¿Por qué? Porque, a ver, estos seres nos llevan técnicamente muchísimo tiempo, muchísimo. En un encuentro con un señor en Argentina, este ser alto, muy alto, con una escafandra y la nave al lado, el testigo le pidió si podía entrar en la nave y le dijo que sí, pero que no iba a entender nada. Os llevamos 50.000 años. Habría que cambiarlo todo aquí en la Tierra. La religión, la cultura, la educación, la sanidad, todo habría que modificarlo. Y eso no interesa. Nosotros metimos la pata conquistando América y los ingleses en la India y los belgas en el Congo. Los conquistadores metieron la pata. Eso es lo que ellos no quieren hacer. Por eso no se revelan en público, no aparecen acá, tienen como ese cuidado. Claro, es la razón más importante. Es decir, si ellos intervinieran oficial y públicamente, tendríamos que revisarlo todo. Y eso provocaría guerras entre nosotros. Imagínate que te dicen, Dios existe, pero no tiene nada que ver con el Islam. No tiene nada que ver con el Vaticano. Nos mataríamos. Y entonces no se revelan y ya estamos terminando. Quisiera que para todos sus seguidores, los seguidores del fenómeno OVNI, para todas esas personas que nos están viendo en este momento, que son muchas en España, en México, quisiera que les contara o les hiciera una reflexión final sobre todo este tiempo de investigación, sobre todo lo que usted ha hecho, esa gente que lo sigue, que lee todos sus libros. ¿Qué puede de alguna manera usted decirles a ellos en este punto de la historia en el que supuestamente se revelan los ovnis, en el que estábamos en un momento también crítico por el calentamiento global? ¿Qué les puede decir a estas personas en este punto de la historia? Pues no le puedo decir demasiado. Lo más importante para mí sería que cada ser humano siga pensando por sí mismo, que filtre absolutamente todo, que no crea nada de lo que le dicen ni en prensa, ni en radio, ni en televisión, que lo filtre todo. Eso sería. Maestro, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchos de nuestros seguidores son sus seguidores también. Y al final, ¿qué viene? ¿Qué está haciendo JJ Benítez en estos días? ¿Qué es lo que preguntan todo el tiempo? ¿Qué es lo que está investigando? ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues estoy tratando de
redondear un caso que para mí es muy interesante, muy esperanzador, sobre la vida después de la muerte. Un caso de un sacerdote colombiano que tuvo un encuentro con una persona, el sacerdote era un adolescente todavía, y en compañía de su hermana vieron sentado al lado de la casa, de madrugada, a un vecino, amigo y vecino. Lo vieron unos minutos, entraron a la casa para prepararle un café y cuando salieron ya no estaba. Esa misma mañana, este sacerdote, su hermana y su familia se enteraron que a este hombre lo habían asesinado la noche anterior. La noche anterior. Bueno, me pareció un caso muy importante, primero por la credibilidad del testigo, es un sacerdote, y segundo porque había más testigos, estaba su hermana también, ¿no? Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Es un honor que JJ Benítez esté nuevamente con nosotros. Espero que no sea la última. Yo iría donde usted estuviera para volver a tener una charla como estas. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz con JJ Benítez. Tenemos otro video anterior que ya habíamos hecho sobre vida después de la muerte, lo pueden buscar en el canal. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos y quiero decirles lo mismo que digo siempre. Nosotros queremos que a ustedes les vaya bien, queremos que estos videos les sirvan a ustedes para pensar, para reflexionar, para abrir los ojos. No estamos vendiendo ninguna certeza, la única certeza está en su oposición crítica. No crean, como dice el maestro JJ Benítez, en lo que aparezca en todas partes. Busquen esa información ustedes por ustedes mismos. Si ustedes han tenido alguna experiencia, escríbanos aquí abajo. Tengo una experiencia, vi un ovni, vi un tripulante. Nosotros los contactamos y los podemos también entrevistar. A todos ustedes, muchas gracias. Estén donde estén. Estén donde estén, que les vaya muy bien, que sus sueños se hagan realidad. Estén donde estén, les quiero decir que yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.